¿Qué cambios se vienen en materia fiscal para 2023? Conoce los aspectos más relevantes de la reforma fiscal para el siguiente año y mantente informado para cumplir con las mejores prácticas tributarias. Muy bien, el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante. Antes que nada, pues agradecerle a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias. Y pues les decía, vamos a tener una sesión muy interesante. El tema del día de hoy va a ser la reforma fiscal 2023, los aspectos más relevantes del paquete económico. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una invitada de lujo. Su nombre es Laura Ludovica Juárez Castillo. Laura, ¿ya te encuentras en la sesión? ¿Nos escuchas correctamente? Claro que sí, buenos días, muchas gracias. Excelente, Laura. Y pues bueno, nada más platicarles un poquito acerca de la maestra Laura. Ella es licenciada en Derecho, también es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal y es directora general del Centro de Formación Fiscal. Entonces, tiene toda la experiencia para este tema que veremos el día de hoy. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a ceder cámaras y micrófonos a la maestra Laura para que pueda comenzar con esta sesión. Y recuerden, las sesiones son grabadas, por lo que pueden solicitar pues esta información por medio del Ejecutivo Comercial que los invitó el día de hoy a esta sesión. Adelante, le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que pues ha sido un tanto polémico en el sentido de, pues, si vamos o no a tener aspectos relevantes de cambio en cuanto a lo que hemos escuchado del paquete económico que va a estar vigente para el siguiente ejercicio fiscal, que es el 2023. Y bueno, pues entre los aspectos más relevantes del paquete económico para 2023, pues encontramos temas muy interesantes y uno de ellos pues tiene que ver con el tema de revisiones de vigilancia profunda. Es un tema que hemos estado escuchando al menos durante los dos últimos ejercicios fiscales y que la autoridad fiscal pues ha tomado muy en serio el tema de qué tanto es que yo como autoridad estoy facultado para llevar a cabo no nada más visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, sino también todo aquello acto de fiscalización para con los contribuyentes, entendidos por estos las personas físicas y personas morales cuando hablemos de contribuyentes. Y bueno, entre otros están las revisiones de vigilancia profundas. Un tema que, pues bueno, ya decíamos que tiene poco de haberse creado y que este programa de vigilancia profunda es un sistema y por sistema es una serie de pasos en los cuales la autoridad fiscal implementa a través del Servicio de Administración Tributaria pues una serie de invitaciones para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal de manera voluntaria o bien pues cubran el pago por las multas correspondientes en el caso de que no hayan presentado declaraciones anuales o bien declaraciones informativas. Y que también, pues esto va enlazado por parte de lo que tiene que ver con los comprobantes fiscales digitales, emitidos o recibidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo inicia un programa de revisión de vigilancia profunda? Pues bueno, inicia a través de la llegada de un acto administrativo, es decir, una notificación a través de buzón tributario. Y bueno, yo con esta notificación a través del buzón tributario, es que ahí me va a llegar un oficio de invitación en el que la autoridad de manera fundada y motivada y detallada me va a dar a conocer la información que está contenida en mis declaraciones determinadas en distintos ejercicios y de los cuales detectó algunas omisiones o presuntas inconsistencias en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Ahora, esto lo va a llevar a cabo a través de una atenta invitación. Ojo, es un acto administrativo porque contiene algunos de los elementos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, no necesariamente se puede tomar como una resolución en definitiva o como una liquidación a través de la cual la autoridad fiscal nos da a conocer créditos fiscales que pudiéramos tener, ¿sí?, en nuestra cuenta. Entonces, es distinto una atenta invitación, un oficio de invitación, que es conocido en el mundo jurídico como un acto de molestia.
Esto es para que yo acuda a las oficinas que me correspondan de forma presencial, ¿sí? Y que lleve una identificación oficial, una copia de mi poder notarial y vamos a llevar a cabo una entrevista. En esta entrevista, pues obviamente la autoridad va a dar a conocer al contribuyente las inconsistencias detectadas en su análisis y qué tipo de orientación, ¿sí?, debe de realizar. Es decir, si el contribuyente requiere una autocorrección y, pues bueno, ya decíamos, cumplir las declaraciones que tiene pendientes y que, pues bueno, en su caso, las multas correspondientes. Entonces, es el momento más importante porque me va a dar a conocer la autoridad las inconsistencias. ¿Cuáles son de manera general las inconsistencias que pueden ser detectadas por parte de una autoridad? Bueno, diferencias, decíamos, entre los comprobantes fiscales digitales emitidos contra los ingresos manifestados en una declaración anual, diferencias entre los comprobantes fiscales digitales recibidos contra las deducciones por gastos y compras manifestados en la declaración anual, fluctuaciones cambiarias, erogaciones realizadas al extranjero, partidas presupuestales que tengan que ver con la conciliación contable fiscal y principalmente el ajuste anual por inflación en la deducción por inversiones, operaciones que no cuenten con el respaldo de un comprobante fiscal digital, diferencias en los ingresos declarados en pagos provisionales contra los ingresos facturados en un mes. Esto no quiere decir que sean únicamente los tipos de actos que la autoridad me puede llegar a revisar a través de vigilancia profunda. Es las inconsistencias más comunes que hasta el día de hoy la autoridad ha revisado. Diferencias en las retenciones de sueldos y salarios determinados con base en un CFDI de nómina contra lo enterado en pagos provisionales. Diferencias en las retenciones efectuadas a terceros determinadas con base en los CFDI recibidos con retenciones de impuestos contra lo enterado en pagos provisionales. Pagos realizados a proveedores que provengan en el supuesto previsto en el 69 del Código Fiscal de la Federación. Aquellos FDIs que hayan sido cancelados y que aún se encuentran vigentes en la plataforma del SAT por ser emitidos, recibidos de nómina o complementarios. Y bueno, una vez que ya la autoridad fiscal realice la entrevista, la autoridad tiene un plazo de 10 días para darme a conocer a mí como contribuyente a través de correo electrónico, el cual obviamente va a ser notificado a través de buzón, para que aclare las supuestas inconsistencias detectadas y yo corrija mi situación fiscal. Esto deberá recaer en una respuesta en la que señale todos los elementos aportados, es decir, para yo desvirtuar cada una de las diferencias, ¿sí? O en su caso, dudas que la autoridad fiscal me dé a conocer a través del programa de vigilancia profunda, es que yo, una vez que ha transcurrido el plazo de 10 días, pues debo aclarar las supuestas inconsistencias que hayan detectado, o en su caso corregir mi situación fiscal, pero también aportando los elementos necesarios condescendientes a desvirtuar cada una de las irregularidades que me haya dado a conocer la autoridad fiscal. Entonces, ya decíamos que la vigilancia profunda no es un acto de fiscalización. ¿Por qué no es un acto de fiscalización? Bueno, no es un acto de fiscalización, uno, porque no contiene todos los elementos previstos, ¿sí?, como acto, ¿sí?, administrativo que conlleva el inicio, ¿sí?, de una revisión o de facultades de comprobación, como lo es la visita domiciliaria o la revisión de gabinete. Por excelencia, cada uno de estos actos de fiscalización inician, ¿sí?, con el dar a conocer al contribuyente que se dará inicio al desarrollo de facultades de comprobación y qué es lo que le va a revisar y qué elementos debe de aportar para poder iniciar las facultades de comprobación. Ahora bien, este tipo de actos es un proceso de revisión que tiene ciertos elementos. Uno de ellos, y de los más importantes, es dar a conocer el acta de inicio a ese contribuyente. Y así sucesivamente, durante el desarrollo de las facultades de comprobación, se llevan a cabo distintos actos, es decir, el levantamiento de distintas actas parciales, acta de inicio, acta parcial 1, 2, 3, las que requiere la autoridad fiscal para aclarar y determinar en su caso la liquidación correspondiente, hasta un acto que por excelencia también es muy importante, que es el último acto parcial, en donde le da a conocer al contribuyente todos y cada una de las irregularidades,
multas, accesorios, recargos, que en su caso, una vez que revisó en su totalidad la documentación, la información, pues ha llegado a la conclusión de que ese contribuyente va a tener determinado un crédito fiscal. Entonces, ya dice la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que el programa de vigilancia profunda únicamente tiene como su finalidad el sugerir al contribuyente la aclaración o la corrección de su situación fiscal, pero no es un acto de fiscalización. Es decir, al no haber una carta de invitación no puede tener como consecuencia la determinación de un crédito fiscal o la imposición de una sanción. Ya decíamos que una carta de invitación es un acto de molestia, pero en ningún caso puede tomarse como el inicio de un acto de fiscalización. De ahí que nos confunda un poco el nombre de programa de revisión de vigilancia profunda, en el sentido de si se trata o no de un acto de fiscalización. Es decir, la autoridad se acerca, ¿sí?, para que yo como contribuyente pueda corregir y aclarar y tengo yo un cumplimiento espontáneo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan duda en cuanto a la serie de documentos o de información y documentación que lleguen a través de buzón tributario y que la autoridad fiscal me pretenda notificar, yo debo de cerciorarme, uno, que entre otros contenga mis datos fiscales, que efectivamente sea yo el contribuyente al que tienen que revisar. Que esta notificación haya llegado en tiempo y forma a través de buzón tributario, el cual estamos obligados todos el día de hoy a tenerlo vigente y activo, ¿sí? Y que precisamente yo analice en una revisión, ¿sí?, en una lectura rápida del documento que me está dando a conocer a través de buzón tributario de la autoridad, qué tipo de acto se trata, ¿sí? Si es un acto en el que me está pidiendo un acto de molestia a través de un oficio de invitación, una carta de invitación, en el que la autoridad fiscal me está invitando a que aclare o corrija mi situación fiscal. O bien, si se trata de alguna otra notificación, que puede a lo mejor ser con motivo del desarrollo de facultades de comprobación o de cualquier otro acto, ¿sí?, administrativo que la autoridad, con motivo de las facultades que tiene conforme a ley, a reglamento, a ley y a lo previsto en las leyes tributarias, pues tenga derecho a solicitar al contribuyente, ¿sí? Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta qué es lo que me está revisando la autoridad, de qué tipo de acto administrativo se trata, para que en todo momento pues yo tenga los elementos, ¿sí?, de la defensa correspondiente. Hace algunos días veía yo una nota en el sentido de que la autoridad fiscal el día de hoy está ocupando cartas de invitación y están apareciendo en buzón tributario. Bueno, primero ya decíamos, hay que hacer una lectura rápida del documento y ver qué tipo de acto administrativo se trata, qué es lo que me está pidiendo la autoridad, qué es lo que a lo que me está invitando la autoridad fiscal. Me está invitando a que aclare o corrija mi situación fiscal. Quizá tiene dudas, ¿sí?, de alguna de las declaraciones que estoy obligado a presentar. Y bueno, es tan simple como que yo revise y aclare o corrija mi situación fiscal, ¿sí? Entonces, primero que nada, siempre hay que leer detalladamente, ¿sí?, de forma tranquila, qué tipo de acto administrativo es el que me está tratando de dar a conocer la autoridad fiscal, ¿sí? Entonces, es muy importante que me acerque a organismos como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, si es que no cuento con la asesoría o con la consultoría correspondiente. Siempre acercarse a especialistas, ¿sí?, que nos puedan dilucidar nuestras dudas y que en todo momento nos van a acompañar en este proceso de revisión fiscal profunda. De la mano de un proceso de revisión fiscal está un esquema de revisión fiscal. En este esquema de revisión fiscal, ¿sí?, es que la autoridad fiscal ahora sí va a llevar a cabo un acto de fiscalización, va a realizar el ejercicio de facultades de comprobación para verificar que el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones fiscales previstas en ley y que de manera, ¿sí?, obligatoria están contenidas en el artículo 42, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Y decíamos que cómo inicia, si en este caso la visita domiciliaria, requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, para que exhiban en su domicilio, establecimientos u oficinas o dentro del buzón tributario la forma en que se efectúa el requerimiento, la contabilidad, así como proporcionen datos u otros documentos
e informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo una revisión. Aquí estamos hablando ya de un esquema de revisión fiscal que propiamente está ligada con la revisión de gabinete y la visita domiciliaria durante el desarrollo de facultades de comprobación previstas a partir del 42 del Código Fiscal de la Federación. Entonces estamos hablando propiamente de una visita domiciliaria, ¿sí? Y que se trata de un acto de autoridad en el que me van a practicar una visita a mí como contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado para revisar mi contabilidad, bienes y mercancías. O bien, una revisión de gabinete en el que la autoridad, a partir de las omisiones que haya detectado, pues va a requerirme el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en su caso, al igual que la visita domiciliaria sucede con el levantamiento del lucro y de malta parcial, también sucede en el caso de la revisión de gabinete al dar a conocer al contribuyente el oficio de observaciones en el que consta de manera circunstanciada los hechos o omisiones que haya conocido durante el desarrollo de las facultades de comprobación. Es así que el contribuyente o el responsable solidario van a contar con un plazo previsto en este artículo del Código Fiscal de la Federación para en su momento pues desvirtuar los hechos o omisiones que le han dado a conocer y optar por corregir su situación fiscal. Si bien el propósito es el mismo que persigue, como el caso de la revisión fiscal profunda, en este caso del desarrollo de facultades de comprobación a través de visita domiciliaria o revisión de gabinete, ya es un proceso de revisión fiscal, un acto de fiscalización que va a ser determinado, ¿sí? Si es que el contribuyente decide no corregir su situación fiscal a través de la determinación de un crédito fiscal o bien conocido como liquidación, ¿sí? Entonces, la naturaleza jurídica del acto administrativo es distinto. En el caso de la revisión fiscal, del programa de revisión fiscal profunda, estamos hablando de un acto de molestia en el que me hace llegar un oficio de invitación, una carta de invitación, para que corrija mi situación fiscal o bien cumpla con las obligaciones fiscales o aclare, en su caso, lo que está asentado en las declaraciones anuales o las declaraciones a las que esté yo afecto como contribuyente. En el caso ya de un acto administrativo, ¿sí?, que se desarrolla a través de facultades de comprobación, estamos hablando de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, en el que el contribuyente ya va a tener, ¿sí?, durante el desarrollo de todo ese proceso de fiscalización, ¿sí?, la obligación, ¿sí?, de presentar una serie de información y documentación para que pueda desvirtuar los hechos o omisiones que la autoridad fiscal esté dando a conocer. Ahora bien, si yo no logro desvirtuar las omisiones que la autoridad fiscalizadora me dio a conocer y que me comunicó ya sea a través de la notificación del oficio de observaciones o en su caso a través del levantamiento del último acta parcial, ¿sí?, entonces, ¿sí?, será motivo de la determinación de un crédito fiscal en el que de forma fundada y motivada la autoridad me va a dar a conocer, ¿sí?, cuáles fueron esos hechos o omisiones con sus respectivas multas, recargos y accesorios del o los ejercicios que me haya revisado la autoridad fiscal. Decíamos que es muy importante la última acta parcial en el sentido de que ahí es a donde se expresa de forma circunstancial, ¿sí?, cuáles fueron los hechos u omisiones una vez que se revisaron los documentos, libros, registros, ¿sí?, por parte del contribuyente, exhibidos por parte del contribuyente. Entonces, todo lo que está sentado dentro de estas actas parciales, así como dentro de la última acta parcial o del oficio de observaciones en el caso de revisión de gabinete, son hechos consentidos, consignados en actas, y que se entenderá que tienen la naturaleza jurídica y están protocolizados al entenderse que son documentos, ¿sí?, que contienen fe pública, ¿sí? Entonces, una vez que dentro de este desarrollo de facultades de comprobación, ¿sí?, a mí también me puede desarrollar revisiones electrónicas la autoridad fiscal. ¿A quién? A los contribuyentes, a los responsables solidarios, a los terceros, y va a analizar la información y documentación que obra en su poder. Este tipo de revisiones fiscales, ¿sí?, se entenderán que pueden ser por uno o más ejercicios, por uno o más rubros específicos, de una o más contribuciones, aprovechamientos, y que también la autoridad fiscal me va a tener que dar a conocer el resultado de esta revisión electrónica, ¿sí?, en un documento, un acto administrativo en el que haga constar
de manera fundada, motivada y circunstancial cuáles fueron esos hechos o omisiones que detectó durante el desarrollo de esa revisión electrónica. ¿Sí? Entonces, únicamente, ¿cuándo la autoridad fiscal me podría revisar nuevamente estos hechos? Cuando se compruebe que se trata de hechos diferentes, podrá volver a revisar la autoridad los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o de un aprovechamiento por el mismo periodo. Y en su caso determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de diversos hechos. ¿Sí? Entonces, este es bien importante porque en el caso de que yo controvierta la determinación correspondiente, la resolución determinante, ¿sí? En el que me da a conocer el crédito fiscal con sus recargos, multas y accesorios y actualizaciones, pues yo como contribuyente, si tomo la decisión de combatirla a través de medio de defensa, ya sea recurso administrativo o recurso de revocación, como lo conocemos, o juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, como se conoce coloquialmente, pues únicamente va a ser para el caso de que la autoridad fiscal, ¿sí? Me va a poder revisar en el caso de que se comprueben hechos distintos a los que ya están sustentados en la información, datos o documentos de terceros, y que en su caso no hayan sido revisados, analizados durante el desarrollo de facultades de aquel acto de fiscalización que controvertí, ¿sí? Ya sea ante la autoridad jurisdiccional o ante la misma autoridad que emitió y que llevó a cabo el acto administrativo correspondiente. Entonces, dentro del cuerpo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿sí? En su artículo 19, dice, cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero sí podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. A la comprobación de hechos distintos deberá estar sustentada en información, datos, documentos de terceros o revisión de conceptos específicos que no hayan sido revisados con anterioridad. De ahí de lo peligroso es de que la autoridad fiscal lleve a cabo a veces revisiones fiscales hasta por uno o varios ejercicios, porque se limita, ¿sí? En el sentido de que si llega a controvertir el contribuyente del caso, ¿sí? Ante la autoridad jurisdiccional o ante la misma autoridad que emitió el acto, pues obviamente va a limitar, ¿sí? Lo señalado por ese 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en el sentido de que únicamente va a poder revisar cuando se trate de hechos adicionales con base en hechos conocidos en una misma revisión, pero que comprueben hechos distintos a los ya revisados con anterioridad. ¿Sí? Una parte importantísima al día de hoy, dentro de ese programa, de ese paquete económico para el 2023, va a ser la base del programa de eficiencia recaudatoria. Leía yo en el último informe, ¿sí? De gestión tributaria que el Servicio de Administración Tributaria ha recaudado alrededor de 2.7% más que lo que tenía proyectado o lo que sucedió para el año anterior, ¿sí? Es decir, en el ejercicio fiscal de 2021, ¿sí? Recaudó alrededor de 4.8 billones de pesos, ¿sí? Durante la temporada importantísima, que es la presentación de las declaraciones anuales, es decir, durante el mes de marzo y abril. Sin embargo, ¿sí? Este año ha tenido durante los últimos meses, durante el último trimestre, ¿sí? Un aumento en la recaudación primaria. Es decir, aquel contribuyente que se acerca a la autoridad fiscal para cumplir de manera voluntaria sus obligaciones y que esto lo hace sin que sea necesario que se anteponga la emisión de un oficio o carta de invitación, o bien que lo hace sin que se le haya desarrollado facultades de comprobación. Entonces ahí viene una parte importante del programa, en donde está sembrado el programa de eficiencia recaudatoria, y que este programa de eficiencia recaudatoria, pues obviamente va a tener, sí, 3 ejes importantes, y estos 3 ejes importantes están relacionados con el ABC del Servicio de Administración Tributaria, que son programas para mejorar la recaudación de impuestos, que es la fuente principal de ingresos del Gobierno de México, y que el Servicio de Administración Tributaria implementó a partir del ejercicio fiscal de 2020 como una estrategia relacionada, ya decíamos, al ABC institucional.
¿En qué consiste el ABC del Servicio de Administración Tributaria? Aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. ¿Cómo voy a aumentar la eficiencia recaudatoria? Bueno, a través de un programa de eficiencia recaudatoria. Y este programa de eficiencia recaudatoria pues va a perseguir principalmente el que el contribuyente se acerque de manera voluntaria, el evitar la presentación de medios de defensa y que esto dilate, ¿no? Como ha sucedido en algunos ejercicios fiscales anteriores, que dilata mucho el que la autoridad fiscal pueda recuperar, ¿sí? Lo que haya determinado a través de sus revisiones electrónicas, de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Entonces, está buscando que sea un acercamiento voluntario, ¿sí? A partir de que el contribuyente tome el deseo de forma espontánea, ¿sí? Y voluntaria de corregir su situación fiscal. Ahora, ¿cómo voy a aumentar la eficiencia recaudatoria? Bueno, yo voy a aumentar la eficiencia recaudatoria a través de 3 programas. Y ya veíamos uno, ya platicábamos uno al inicio, el programa de vigilancia profunda, ¿sí? El segundo es el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones. Y el tercero es el programa de cobranza coactiva. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, con la implementación de los programas mencionados, se van a lograr eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Ya decíamos que esto le ha permitido al Gobierno de México tener ingresos adicionales por un monto de 103,656 millones de pesos, tan solo en el primer semestre del 2022. Y que esta cifra representa el 87,5% más que en 2018 y el 62,4% más que en el periodo del año anterior. Es decir, ha funcionado, ¿sí? El programa de eficiencia recaudatoria sembrado en la vigilancia profunda, vigilancia del cumplimiento de obligaciones y programa de cobranza coactiva, ¿sí? Una vez que ha perseguido la eficiencia recaudatoria. Ahora, ¿qué pasa con el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones? Una vez que yo detecto las omisiones cometidas por los contribuyentes, ya decíamos, invito a este contribuyente que regularice su situación fiscal. Y una vez que cumpla con sus declaraciones y sus pagos de manera oportuna, es que yo voy a tener un aumento en la recaudación correspondiente. Este programa permitió recaudar alrededor de un importe de 46,501 millones de pesos. Es decir, ha funcionado el que yo identifico omisiones como autoridad fiscal e invito a este contribuyente a que regularice su situación fiscal de forma espontánea y a través del cumplimiento de sus declaraciones y de sus pagos de manera oportuna. ¿Qué sucede con el programa de vigilancia profunda? Ya decíamos, una vez que identifico el contribuyente que presenta variaciones atípicas, entre otras las que ya mencionamos al principio, ¿sí? Detecto esas inconsistencias, voy a promover la corrección de las inconsistencias y en su caso, ¿sí? Voy a invitar a que ese contribuyente de manera voluntaria, ¿sí? Corrija su situación fiscal. Con este programa, la autoridad fiscal ha logrado recaudar 35,903 millones de pesos. ¿Qué pasa con el programa de cobranza coactiva? Bueno, se enfoca en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. De esto se trata cuando ya la autoridad fiscal me toca la puerta, por decirlo de forma coloquial, y me invita a que aquellos créditos fiscales que ya tengo determinados a través de una liquidación, una resolución determinante, pues bueno, yo regularice mi situación fiscal. ¿Sí? Esto es a través del programa de cobranza coactiva, el cual ha logrado aproximadamente recaudar 21,251 millones de pesos. Otra parte importante que va a estar enriquecida para ese programa, ¿sí? Que vamos a tratar todos para el 2023 y que forma parte de ese paquete económico, es la razón de negocios. La razón de negocios debemos recordar que es un concepto que si bien nace a partir de la reforma fiscal de 2014, fíjense desde cuándo viene este concepto de razón de negocios, ha sido enriquecido, ¿sí? Y ya ha cobrado mucha fuerza a partir de los últimos 3 ejercicios fiscales, ¿sí?
Una razón de negocios va ligada de una materialidad de las operaciones para efectos fiscales. ¿Y esto qué quiere decir? Que la autoridad va a detectar cuando yo tengo un beneficio fiscal superior al que tengo derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los distintos candados y modificaciones a la ley tributaria, pues ha logrado que la autoridad fiscal, ¿sí?, combata la evasión e incremente la recaudación de impuestos, ¿sí? Ya que no nada más es suficiente para la autoridad fiscal con la emisión de un CFDI, sino también, ¿sí?, va a verificar que la operación comercial sea real y válida y que tenga materialidad dicha operación. ¿Sí? Es decir, cuando la autoridad tributaria considere que una transacción no cuenta con la debida justificación de negocios, pues va a poder llevar a cabo una revisión, ¿sí? O en su caso, pondrá al contribuyente en esa lista negra, como la conocemos coloquialmente, del 69 del Código Fiscal de la Federación, al encontrar que la operación carece de materialidad y que efectivamente no se llevó a cabo esa transacción porque se trata de una simulación o inexistencia en operaciones. Entonces, aquí, esa función de la razón de negocios busca ¿qué? Busca eliminar la compraventa de comprobantes fiscales digitales, frenar la obtención de devoluciones de impuestos indebidas, evitar que las empresas actúen fuera de rango de sujeto social, bloquear aquellas terceras personas que busquen integrar sociedades y evitar que las personas morales pues vayan, ¿sí?, pasando de una razón social a otra y que una operación, ¿sí?, cuando es considerada inválida es porque no se va a poder deducir ni tampoco facturar. Y aquí por excelencia pues entran contribuyentes conocidos como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, o EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Si ya decíamos que la razón de negocios, el objeto es delimitar la actividad económica de una empresa, y a partir de sus ingresos acumulables o utilidad fiscal neta, es que yo voy a comprobar que esas operaciones contienen una materialidad porque está dentro de lo que el objeto primero, el objeto social para el cual fue creado esta razón social, que no se está obteniendo un beneficio fiscal obtenido en esa operación mayor al razonablemente, sí, y que va ligado con la actividad económica preponderante, y que tampoco este contribuyente está haciendo uso de deducciones, de exenciones, de reconocimiento de una ganancia, de un ingreso acumulable, o tratando de acreditar contribuciones sin que tenga derecho a esto porque carecen sus operaciones de razón de negocios. ¿Cómo voy a acreditar la materialidad en las operaciones? Bueno, cuando el contribuyente, ¿sí?, ofrece la evidencia documental a la autoridad fiscal de que efectivamente se llevó a cabo la transacción, que esta fue real porque se llevó a cabo con terceros, ya sea clientes, proveedores o cualquier otra situación, ¿sí? Con base en esa evidencia, es que el contribuyente va a poder probar la existencia de la empresa mediante la cual una operación llegó a o nació a la materialidad, ¿sí? ¿Qué elementos, entre otros, ¿sí?, puede la autoridad fiscal tomar en cuenta para validar una operación? Que el acta constitutiva del agente, los poderes de los representantes, que cuente con registro patronal, que contenga una constancia de situación fiscal. Esto es, entre otros, ¿sí? Que se cuente con un contrato de prestación de servicios, que haya estados financieros actualizados, que se haya efectivamente presentado las declaraciones anuales a las cuales está afecto. La razón de negocios y la materialidad, ¿sí?, deben de estar soportadas en una contabilidad impecable, es decir, actualizada, informada, con orden, sin que exista alguna omisión o descontrol a los ojos de la autoridad fiscal. Entonces, no nada más es cuidar que la operación contenga una razón de negocios, que los actos jurídicos están debidamente soportados a través de una razón de negocios, o que también cuente la operación con una materialidad, sino también que el contribuyente, ¿sí?, tenga un comportamiento, una simetría fiscal, ¿sí?, adecuada. Entonces, otro de los temas principales, y esto nace a partir, ¿sí?, del virus del SARS-CoV-2, pues la autoridad fiscal se estuvo muy limitada en el sentido de que no podían atenderse en las oficinas de forma presencial y que yo como contribuyente no podía llevar a cabo una serie
de trámites y de servicios, ¿sí? De forma presencial. Entonces veíamos que sucedió y que hasta el día de hoy viene arrastrando esos problemas el Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que, bueno, las citas está siendo muy complicado el obtener una cita, ¿no? Y por ahí hubo hasta actos de corrupción, en el caso de venta de citas, ¿sí? En el que teníamos que meternos a ciertas horas y, bueno, tratar de cachar una cita, ¿sí? Y esto, pues, por supuesto, complicó, ¿sí? Uno, el acercamiento del contribuyente para con la autoridad fiscal, pero también, ¿sí? Los trámites y servicios administrativos. Entonces, un eje principal del Servicio de Administración Tributaria de la Autoridad Fiscal y de todas las autoridades fiscales, ustedes se dan cuenta, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ya también se acercó a este tema de la simplificación administrativa, pues es efectivamente hacer eficientes y eficaces los trámites y servicios que realizan ante ellos. Una simplificación fiscal basada en la confianza, ¿sí? En el que el contribuyente pues esté completamente convencido, ¿sí? De que, bueno, va a simplificar los servicios, ¿sí? Entonces, este programa de simplificación fiscal que está acompañado de la base de la confianza, pues es un programa que veníamos, que no es nuevo, que se rescató de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Y que entre otros, pues, habla de una devolución rápida del IVA, al menos para las empresas, para las personas morales, personas físicas, ¿sí? En un plazo no menor a 5 días. El otorgar a pequeñas y medianas empresas la confianza de que se trata de contribuyentes cumplidos una vez de que se hayan aclarado, en su caso de que existan algunas inconsistencias o hechos u omisiones, ¿sí? Y con este nuevo sistema de devoluciones, pues el calificar el comportamiento tanto del contribuyente, pero también de la autoridad, ¿sí? La eficiencia de la autoridad en esta simplificación administrativa, ¿sí? La presentación de una declaración anual, pero ya con datos prellenados, ¿sí? Para que únicamente el contribuyente pues indique si sí la información es correcta y en su caso pues obtener su devolución de impuestos correspondientes en un plazo no mayor a 5 días. Esto, decíamos, ya viene desde antes y fíjense, desde la época, ¿sí? De la anterior administración, ya venía hablándose de un esquema de confianza entre la autoridad y el contribuyente y reiterar el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria de consolidarse como una autoridad abierta, ¿sí? De un gobierno simplificado, con una actitud de servicio, de escucha y de simplificación administrativa para los contribuyentes. Lanza, ¿sí? Desde el ejercicio fiscal anterior, pues una página web SAT ID para generación y actualización de contraseñas a través de teléfono móvil o PC o cualquier otro, ¿sí? Instrumento, herramienta móvil que yo cuente, ¿sí? En el cual, si yo como contribuyente voy a realizar, ¿sí? El registro y el trámite correspondiente una vez que yo haya generado y actualizado una contraseña, ¿sí? Entonces, esta página web de Site ID forma parte del nuevo programa de simplificación administrativa que se consolidará, ¿sí? De forma más robustecida para el siguiente ejercicio fiscal 2023. ¿Sí? Y hay una serie de datos, ¿no? No nada más es la página SAT Web ID, sino también a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, algunos de los números telefónicos, pero también, ¿sí? Algunos de los canales, ¿sí? A través de los cuales el día de hoy uno puede establecer comunicación para con las autoridades fiscales, ya sea el chat, el blog, WhatsApp o un número telefónico, y que si ustedes se dan cuenta, no nada más en la Ciudad de México, en el resto del país y en Estados Unidos y Canadá y hasta el resto del mundo. Entonces, se van ampliando, ¿sí? Los servicios remotos, la plataforma, ¿sí? De servicios remotos del Servicio de Administración Tributaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? De la Procuraduría de la Defensa, ¿sí? También del consumidor. Y el día de hoy también, pues, está relacionada a la Comisión Nacional del Agua, que, entre otras, pues, son algunas de las autoridades fiscales que existen en nuestra administración. Otra parte que nos interesa mucho son las deducciones autorizadas. Ya ha hecho mucha propaganda el Servicio de Administración Tributaria
en el sentido de que una vez que me inviten a ese cumplimiento voluntario, ¿sí? Que revise esa declaración anual precargada, ¿sí? Prellenada, ¿sí? Voy a tener acceso yo como contribuyente y sobre todo ese contribuyente cautivo, como le llamamos nosotros los especialistas, que se trata del contribuyente asalariado o asimilado a salario, que regularmente es aquel contribuyente que sí utiliza esta herramienta de declaración anual prellenada y que accede a las deducciones autorizadas. Entonces, dentro de las deducciones personales, esto está establecido, entre otros, en el artículo 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y estamos hablando de las personas físicas, ¿sí? Cuyas deducciones autorizadas van a estar en este capítulo, y entre otras, pues bueno, todo lo que tiene que ver con salud, entre otros, los honorarios médicos, dentales, los gastos hospitalarios, honorarios de enfermeras, los estudios clínicos, ¿sí? En cuanto a compra de aparatos para rehabilitación, compra de lentes, prótesis, primas por seguros de gastos médicos, ya sea que lo haya efectuado el contribuyente, su cónyuge, concubino, padres, abuelos, hijos y nietos. ¿Sí? Este tipo de datos parece a lo mejor un poco rutinario el repetirlo, sin embargo, hay muchos contribuyentes, ¿sí? Que desconocen cuáles son ese tipo de deducciones autorizadas y de dónde nacen las deducciones autorizadas. Entonces, en materia de educación, pues bueno, las colegiaturas que ya veníamos, sí, trayendo un poco desde 2014 a la fecha, hasta el nivel medio superior, bachillerato o equivalente, y otros, entre los cuales pues podemos mencionar los gastos funerarios, ¿sí? Aquellos intereses reales devengados en caso de créditos hipotecarios, los donativos, ¿sí? El monto total de donativos que no excede el 7% de los ingresos acumulables, las aportaciones complementarias para el ahorro para el retiro, el pago por impuestos locales por salario, siempre y cuando no exceda del 5%. Ya sé que muchos de nosotros vamos a decir, bueno, al momento de presentar la declaración anual, la autoridad fiscal pues tiene prellenada una serie de datos, ¿sí? En el cual a veces tenemos problemas para que me haga válida estas deducciones autorizadas. Bueno, lo que yo recomiendo es que si ustedes tienen duda de la información contenida en la declaración anual prellenada, pues sí se acerquen a las autoridades fiscales o en su caso se acerquen con un especialista, ¿sí? Para que haga el cálculo correspondiente y efectivamente se le pueda hacer valer a la autoridad fiscal el que está desconociendo alguna o algunas deducciones autorizadas, ¿sí? Esto de los gastos que sean deducibles y que deben de haber sido pagados, ¿sí? A través de cheque nominativo, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Caso contrario, no procede la deducción. Esto es bien importante. Ya sabemos que es un poco reiterativo y que lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Dice, el pago del deducible del seguro de gastos médicos se considera una deducción personal, no, ya que no es un gasto médico en una prima por concepto de dicho seguro, en virtud de que es una obligación realizada como una contraprestación de los servicios otorgados por la compañía aseguradora. ¿Qué pasa si mi hijo inicia en un nivel educativo y concluye en otro en el mismo año calendario? Bueno, hay que tomar en cuenta cuál de las dos deducciones personal, de autoridades de forma personal, va a tomar en cuenta la autoridad. ¿Sí? Cuotas de inscripción y transporte, ¿se consideran colegiatura? No. Por lo tanto, no pueden ser deducibles. El transporte escolar solo en el caso de que sea obligatorio. El cálculo del interés real y sucedió el ejercicio fiscal anterior en el 2021. ¿Sí? Muchos de nosotros no fuimos acreedores a esta deducción autorizada en materia de intereses reales y que decidimos contar con un crédito hipotecario en razón, ¿sí?, del comportamiento inflacionario que fuimos objeto y que estamos siendo objeto hasta este ejercicio fiscal, ¿sí? Y que vamos a ver cuál sea el comportamiento, esperemos que se regularice para el 2023, para que esto, pues, no sea motivo, ¿sí?, de perjudicar al contribuyente que quiera hacer valer deducciones autorizadas a través del cálculo del interés real. ¿Tengo más de un crédito hipotecario? ¿Puedo hacer deducible ambos intereses? No. La deducción por aportaciones complementarias para el retiro, ¿está limitada a mi Afore? No. Si bien las aportaciones a la Afore se ubican dentro de estas deducciones, también existen otros proyectos, ¿sí?,
¿Cuál es el importe máximo de mi deducción? Depende la unidad de medida de actualización, la UMA, y esto decíamos, tiene mucho que ver con el tipo de tasa, el concepto, el ingreso y el comportamiento inflacionario que se tenga. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos estímulos fiscales para el 2023? Bueno, uno de los estímulos fiscales que continuará para el 2023 y que por ahí vamos a ver un poco del antecedente. El paquete económico se presenta el 8 de septiembre de este año, ¿sí? Ante el Congreso de la Unión. ¿Y qué contiene este paquete económico? La conformación de criterios generales de política económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, entre otros. ¿Qué no prevé este paquete económico para el 2023? No hay modificaciones a las leyes fiscales, ¿sí? Por lo que se confirma lo manifestado por el Servicio de Administración Tributaria en el sentido de que no se contemplan cambios a las disposiciones fiscales ni incrementos en los impuestos, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las modificaciones más importantes? Bueno, a partir del crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB, ¿sí? Se estima que la inflación anual estará en el 3.2, ¿sí? Esto también va ligado con el precio del petróleo, que en una estima, sí se tiene proyectado para 68.7 por barril dólares americanos, ¿sí? Los ingresos presupuestarios están proyectados hacia 7.1 billones de pesos, ¿sí? Para el ejercicio fiscal 2023. Es decir, va a haber un aumento en la percepción de ingresos en la mayoría de los rubros y estos ingresos van a ser a partir del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y la disminución al impuesto especial sobre producción y servicios por el estímulo fiscal que está dando el gobierno de México y la autoridad hacendaria en la compra y venta de combustibles. Entonces, ¿qué pasa también con las tasas de recargos aplicables? Pues bueno, va a haber prórrogas, parcialidades, continuará, ¿sí? El modelo de pago en parcialidades con una tasa mensual y recargos correspondientes, pues bien especificados y que cuya actualización, ¿sí? No va a tener un detrimento importante en la economía del contribuyente. Los estímulos fiscales, sí, uno de ellos se propone eliminar el estímulo fiscal dirigido a los contribuyentes que enajenan libros, periódicos y revistas. Esto se sigue peleando y bueno, ya veíamos que en días pasados pues se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Se mantiene la ley de ingresos de la Federación con los estímulos que ya venía manejando, ¿sí? Y uno de ellos, pues bueno, es la adquisición de diésel de maquinaria en general, sí, que se utilicen para actividades empresariales, la adquisición de diésel utilizado para actividades agropecuarias o silvícolas, sí, y todo lo que tenga que ver con actividades de la ganadería. Adquisición de diésel por uso automotriz en vehículos, el estímulo que permite el acreditamiento en el caso de la Red Nacional de Autopistas de Cuota para contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público privado de carga, retención del impuesto sobre la renta por parte de las instituciones del sistema financiero, en el cual se propone que las instituciones que componen el sistema financiero en México determinen el impuesto a retener, considerando una tasa preferencial anual del 0.15% aplicable sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses. Y bueno, esta tasa estaba en el 0.08%, ¿sí? Lo cual representa un incremento del 87.5%. Entonces es bien importante ya un poco para ir cerrando que la autoridad fiscal, si bien no tiene cambios sustanciales, cambios de fondo a las distintas leyes tributarias, pues hay que tener cuidado de cada uno de los temas, ¿sí? Que hemos mencionado en el día de hoy, en el sentido de que es muy importante que cada uno de nosotros, a partir de ese acto administrativo, ya decíamos que nos está dando a conocer, ese acto de molestia que nos está dando a conocer la autoridad fiscal, pues nosotros como contribuyentes detectemos de qué se trata y demos una lectura y sobre todo nos acerquemos a especialistas en el sentido de que hemos visto que ha sido exitoso tanto el programa de vigilancia, de revisión de vigilancia profunda, como el programa de eficiencia recaudatoria, pero que todavía
en el sentido de la simplificación administrativa, pues tenemos muchas dudas y todavía nos queda de ver muy importantes casos la autoridad fiscal para poder, ¿sí?, caminar y transitar a una regulación en nuestra situación fiscal con un cumplimiento voluntario, con una cultura de pago y con lo que perseguía ya en ese entonces la jefa del Servicio de Administración Tributaria, hoy secretaria, ¿no?, de Economía, en el sentido de que solamente a través de una nueva cultura fiscal es que vamos a poder transitar a un nuevo modelo, ¿sí?, de situación tributaria. Ha sido un gusto, un placer, y bueno, estoy abierta a sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Tengo por aquí en el chat algunas, dice, ¿cómo saber sobre los correos falsos? O si se trata de citas o entrevistas, yo recomiendo que se acerque a la página de el Servicio de Administración Tributaria, www.sat.gov.mx. De hecho, hay propaganda, tanto en redes sociales como en la página web del Servicio de Administración Tributaria, en donde podemos verificar algunos de los correos falsos que ha detectado la autoridad. Me llega la notificación de un comunicado pendiente mediante un correo y se va a la página. Bueno, primero que nada tengo que ingresar a buzón tributario y detectar que efectivamente haya yo pasado los candados de seguridad correspondientes para poder revisar el comunicado del que se trate. Luego, los empleados de las instituciones no están capacitados para atender las dudas del contribuyente y hacen el trámite más tardado. Bueno, son asistentes fiscales. Y estos asistentes fiscales, muchos de ellos pues son jóvenes que están realizando su servicio social o prácticas profesionales, entonces siempre tenemos que acercarnos a los que estén identificados como efectivamente pues empleados del Servicio de Administración Tributaria o de la autoridad fiscal de que se trate. Estas no son aplicables para el reciclo. Bueno, sabemos que las reglas de reciclo son muy específicas y están plasmadas en el nuevo modelo que tiene la autoridad fiscal presente. Bueno, habían hablado de que se tendría cambios en reciclo. Hasta el día de hoy no hay cambios publicados oficiales en la página del Servicio de Administración Tributaria. Muchas gracias, dice excelente curso. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el material lo comparto con los compañeros y bueno, ellos ya se encargan de distribuirlo de acuerdo al caso que se trate. ¿Qué hacer cuando no te devuelven los saldos a favor? ¿Sí? Y cumpliste con todos los requisitos, pues bueno, promover medio de defensa a través de los canales que todavía tengo oportunidad el contribuyente de hacer. Si no llega por buzón tributario puede desestimarse, sí, pero sí puede desestimarse, pero siempre y cuando yo le compruebe a la autoridad fiscal que tengo activo mi buzón tributario. Porque si es el caso de que la autoridad fiscal detecte que yo no chequé mi buzón tributario, no lo tengo activo y estoy obligado a ello, pues bueno, yo tendré la responsabilidad como contribuyente. Muchísimas gracias. Pues bueno, sí, vamos a compartir el material correspondiente. ¿Qué pasa con el remanente de PTU que no se distribuyó este 2022 del ejercicio 2023 por temas de la aplicación del tope? Bueno, esto es un tema técnico que tendría ya que tratarlo de acuerdo a la naturaleza jurídica y de las actividades, de la actividad económica preponderante del contribuyente, así como también de su comportamiento en los últimos 2 ejercicios fiscales. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, maestra Laura. Me parece que ya no hay más preguntas. Igualmente son las preguntas que estaba viendo dentro del chat. Pues nada más para mencionarlo, y digo a modo de conclusión, me parece que hay una pregunta más. No sé si tenga oportunidad. Tenemos un minuto más. Sí, dice, si en las reformas viene previsto algún tratamiento para realizar, no. Sí, pero recordemos que también esto de la PTU va de la mano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Servicio de Administración Tributaria, no nada más de la autoridad fiscal, entiéndase SAT. LIC tuvo una revisión fiscal profunda del SAT complicada por la conexión, no se conectaba el SAT en las fechas que indicaba, se determinó sin problema en lo solicitado, pero no enviaron ninguna conclusión, ya no tienen comunicación con nosotros. ¿Qué procedería? Aclarar la situación ante la autoridad fiscal correspondiente. Recordemos que si se llevó a cabo de manera virtual, yo debo de tener la certeza
de que efectivamente la autoridad fiscal dio por concluido el proceso de revisión fiscal profunda. Muchísimas gracias a ustedes, excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, el día de hoy tuvimos a la maestra Laura Juárez. Entonces, el día de hoy pues nos acompañó con esta excelente ponencia. Y nada más por cuestiones de tiempo les menciono, no olviden que durante este mes tenemos pues promociones directamente para el tema de renovaciones. Si anticipas tu renovación, pues vas a tener un descuento. Esto te invito a que lo valides directamente con el socio de negocios que te invito el día de hoy, sobre tu licencia de nóminas, sobre tu licencia de contabilidad, algunos descuentos sobre actualizaciones. Si tienes una actualización con una versión anterior, pues tenemos ahí descuentos en actualizaciones especiales. Y pues bueno, de mi parte sería todo también. Les agradezco mucho el tiempo que nos regalan para esta sesión. Finalizo aquí la grabación y muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo que nos dan para este tipo de sesiones. A nombre de todo el equipo de Compact y Ciudad de México de Corporativo, que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Agradecemos tu participación y esperamos el contenido fuese de utilidad. No olvides seguirnos y comentar en nuestras redes sociales para estar informados sobre próximos talleres y eventos. Nuestro compromiso es generar contenido de calidad. En ACOM, queremos verte crecer.